días, hermanos. Es un placer dirigirnos ante ustedes a través de este medio, tener la fortuna y bendición de abrir este servicio. Vamos a dar gracias a Dios nuestro Señor por un día más que nos permite despertar y disfrutar de esta hermosa vida. Señor, te damos gracias por el privilegio que nos das de vivir, por darnos la oportunidad de disfrutar de esta belleza que tenemos, que es la vida. Gracias, Señor. Protégenos a todos y protege nuestras naciones, ya que esta pandemia nos ha llenado de temor, pero sé que tu fuerza es tan grande y nos llena el alma de fortaleza, y contigo todo es posible, Señor. Te pido por nuestro pastor, para que lo llenes de palabra de fruto y de bendición para nuestras vidas, Señor. Te pido por todos los miembros de nuestra iglesia, que a pesar de que no hemos podido reunirnos, siempre han estado ahí para nosotros. Señor, te pido fortaleza para toda nuestra iglesia y para toda nuestra comunidad. Señor, bendito seas. En tu bendito nombre damos gracias nuevamente por nuestras vidas. Todo esto te lo pedimos a través del único medio, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahora mi esposa va a leer unos versículos de la Biblia. Amén. Bendecido sea cada uno de ustedes, hermanos, y bienvenidos en esta mañana. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes a este servicio dominical, y vamos a leer la palabra que va a ser en Salmos 145, y vamos a hacer del 13 al 21. Dice: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen, y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, y todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, y oirá asimismo el clamor de ellos, y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a todos los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendecirán su santo nombre eternamente y para siempre. Amén. Amén. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está.
resucitado vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya. Él resucitó, brilla como el sol, consumió el temor, hizo vencedor, vencedor. Aleluya, aleluya. Jesús fue exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Él vivo está, Él vivo está. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó, el mismo poder el que en mí vive hoy. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive está. Aleluya, aleluya, aleluya. Cristo, mi Cristo vive está. Aleluya, Él es fiel y su amor es grande. No dudes que Él te ama. No hay temor, yo creo en ti. Duda no hay desde que vi fiel amor, mi defensa una y otra vez. Tengo esperanza solo en ti, mi fortaleza está en ti. Fiel amor, mi defensa una y otra vez. abre hoy las alas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor. Vierte tu amor dentro de mí, tu gran poder demuestra aquí, Espíritu, ven.
y otra vez. Abre hoy las aguas, fíjame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Dios de promesas, Dios de abundancia, vas mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Dios de promesas, Dios de abundancia, va mucho más allá, Señor, no fallarás, tu nombre es igual, nada te detendrá, todo es posible en ti. Abre hoy las aguas, cuídame las llamas y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Calla el enemigo, revive al perdido y demuestra tu poder, demuestra tu poder. Creo en ti, Señor, creo en ti, Señor. No hay temor, yo creo en ti, duda no hay, desde que vi tu fiel amor, mi defensa, una y otra vez. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quiera más de lo que me amas. Ven, Señor.
Buenos días, amados hermanos. Dios me los bendiga una vez más. Un día más aquí, primeramente delante de la presencia de Dios y después delante de todos aquellos lindos hermanos que tratan la manera por todos los medios de conectarse con nosotros a través de esta plataforma, ya sea de YouTube o de Facebook. Digo yo, mucho gusto de que me esté usted mirando. Gloria al Señor por ello. Antes de entrar en este tema que llevamos de levántate y resplandece, hay muchos puntos importantes que nosotros como cristianos tenemos que aprender, que si de alguna manera nos ha estorbado el caminar o el seguirle a Dios, no caigamos en diferentes asuntos que son de carácter primordiales en la vida de un cristiano. O sea, que no caigamos tal vez en el desaliento. Tenemos que ser nosotros siempre activos en la presencia del Señor. Quisiera agradecerles también a ustedes, aprovechando antes de que leamos el texto bíblico para iniciar el sermón de esta mañana. Quisiera agradecerle a todos los hermanos que juntos nos estamos uniendo en oración, orándole al Señor para todas las situaciones que se han avecinado, ¿verdad? Parte de ellos es todos los países, hermanos, iglesias, pastores que han padecido a través de estos días por culpa de esta pandemia que se ha estado desarrollando en el mundo entero. Así que sus oraciones son bien valiosas. Yo quisiera agregar también personalmente los que han orado por mi nietecita Leslie, que se ve la mano de Dios en ella y se ve la fuerza de la oración en cada uno de ustedes, pues porque se han unido pues al dolor, yo diría el clamor de la oración por el tipo de dolor que hay cuando un niño o cuando un familiar padece. Muchos de ustedes han tenido familiares también esta semana que se han ido. La pastora de la iglesia de Dios allí en la ciudad de Tracy también se nos fue, y muchas personas también que si se me pasa por no mencionarlas, perdónenme, pero lo único que quiero decirle a ustedes: sigamos en la protección del Señor, no nos despeguemos del Señor, y eso es a través de la oración y la lectura bíblica, y mantenernos también a través de los medios o a través del teléfono. Así que, iglesia, muchas gracias, y les suplico también, ¿verdad?, que nos lleven oración. Estamos siempre nosotros ahí. Nosotros también estamos como pastores, también tenemos que tomar decisiones que son de carácter sabias, ¿verdad? Así que todo aquel cuando está en esta pandemia, pues tenemos que tomar decisiones. Así que hay decisiones que necesitamos saltarlas. No puedo decirlas ahora, pero después se las voy a comunicar a ustedes. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 15. Y dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el Amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero en cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Padre amado, muchas gracias, Señor. Hemos leído tu palabra. Te oro, Dios Santo, de que tu palabra, Señor, penetre a cada uno de los corazones, que puedan llegar, Señor, este mensaje a través de estos medios. Usa mi mente, mi lengua, mi corazón, Señor, como el profeta solía decir: pongo un carbón encendido en mis labios, Señor, para que todo lo que hable, Señor, sea coherente y que se sepa entender como el consejo, Señor, de la cual fue
diseñada esta palabra por ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te oro y en el nombre de Cristo Jesús te pido, Señor, como tu palabra lo indica, que seamos oidores y hacedores de la tal, que no seamos oidores olvidadizos. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, a serte fiel en estos tiempos, en especial, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que los días que estamos viviendo son días terribles. Días, Señor, de el dolor de parto, como lo dice tu palabra, son principios de dolor. Señor, sabemos que algo grande está por venir y esperamos, Cristo Jesús, que eso grande no sea esa tribulación, sino que sea tu venida, Señor, y que nos encuentres, Señor, listos y preparados. Gracias, Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Cuando hablamos directamente acerca de la escritura en el libro de Apocalipsis, tenemos que poner en cuenta los puntos de vista de ciertas personas, llámese eruditos en la materia, y prestarle atención a todo aquel que estudia y analiza bien la palabra. O digamos que aún en las 7 iglesias, eran iglesias en las que eran tiempos que, según ellos, eran 7 diferentes tiempos por la cual la iglesia ha venido pasando a través de la historia. Por eso yo quiero relacionar esto y a qué es que viene lo que es levántate y resplandece en el inicio del año, porque nosotros hemos venido golpeados en un año anterior, tal vez estar en un tiempo de cuarentena, a veces tiempo de todavía de estar en nuestras casas cuidándonos del mal en la calle, y ya no se siente aquella libertad, es como un tipo de tipo de esclavitud dentro de nosotros mismos, de las ciudades. Pero, ¿qué quiere decir esto? Para mí, como le decía, son principios de dolores, como es principios de parto, dice la palabra de Dios. Pero yo quiero entrar de lleno a la palabra en base y detenerme en cómo termina hablándole el Señor a las 7 iglesias y a cada una de ellas por característica. Así que en el pasar de la historia vamos a analizar primeramente iglesia por iglesia. La iglesia número 1 que presenta es la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, vamos a hablar que era la iglesia en el tiempo de los apóstoles, o la iglesia, una de las iglesias más llenas de fuego para predicar el evangelio, porque en los primeros siglos estamos hablando del primer siglo del cristianismo. Dice la palabra de Dios que algo que me llena y me impacta cuando dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Note bien las características que Dios está poniéndole a Juan que escriba. Y le dice, agarra tu pluma y escribe, porque esto va derechito al ángel que tengo yo en la iglesia que está en Éfeso. Aunque yo le estoy hablando de que muchos teólogos se habla de que cada iglesia representa una era, un tiempo, y a lo que yo quiero llegar, que donde yo me debo detener es en la última era, el último tiempo, que es la iglesia de este momento. Porque dice que escribe el ángel, o sea, obviamente cada iglesia tiene un representante, tiene un ángel que está representando, y eso es bonito, ¿verdad? Cuando nosotros sabemos dónde estamos, que hay tantas iglesias en diferentes partes, en diferentes sectores, pero Dios deja una que cuida en el sector donde usted vive. Por ejemplo, la iglesia de Dios tiene en el mundo entero diferentes iglesias. La iglesia está catalogada o como el nombre de la iglesia, y tanto como el concilio, como la iglesia de Dios, en base a 1 Corintios 1 y 2 Corintios 2. Ahora bien, cuando nosotros analizamos bien la iglesia que está en Éfeso, le dice al ángel, o sea, al pastor de la iglesia que está en Éfeso. Y note bien cuáles fueron las recomendaciones o los halagos. Y dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra y el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Cuando estamos hablando de quién es el que dice, yo asumo prácticamente que es Jesús. Jesús está hablándole a su iglesia. Pero óigame bien cuál fue qué es lo que él piensa en la iglesia de Éfeso. Dice,
yo conozco tus obras. Así que, amada iglesia, algo que yo quiero dejar en claro, y creo que usted sabe y conoce, amigo o hermano que me diga, que Dios conoce las obras de cada uno de nosotros. Él sabe qué tipo de cristiano somos, porque Él sabe, Él conoce todo. Por eso Él está halagando y diciéndole qué es lo que no le gusta de cada una de las iglesias. Y dice, tu arduo trabajo. Eso es lo que, mira, le estaba halagando eso. Que era una iglesia trabajadora, como le digo, que se movía por todos lados, porque una de las iglesias principales que nacieron en un tiempo principal. Es una iglesia que tenía paciencia, era trabajadora. Y otra bien, que no podía soportar, dice, a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Note bien que era una iglesia que era cabal, ¿verdad? Y aquí me podría yo detener a predicar y hablarle, extender más esto. Pero quiero hablar de las otras características. Dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor a mi nombre y no has desmayado. Note bien, qué bueno, ¿verdad? Que obviamente es así debería o debe de ser la última iglesia. Ahora bien, aquí es donde viene el asunto en cada una de las 7 iglesias que las viene marcando. No sé si yo voy a poder atender a las 7 iglesias en esta predicación, pero quiero que usted fijamente siempre esté leyendo el capítulo 2 del libro de Apocalipsis. Note bien que el libro de Daniel habla de cierto tipo de revelación y dice, vamos a tapar esta revelación por un tiempo, ¿verdad? Y no va a ser revelada. En el libro de Juan habla y donde le dice que se revele, se debe de revelar. Hoy es tiempo de que esto ya no tiene que ser un libro de incógnitas, un libro que da miedo. El Apocalipsis tiene que ser un libro de revelación, un libro que todos tenemos que buscar la manera de cómo comprenderlo. Óigame bien qué fue lo que él le dice que tiene en contra de la iglesia. 1. Has dejado tu primer amor. Qué cosa más terrible, ¿verdad? Dejar el primer amor. Ahora bien, ahora recuerda tanto de a dónde has caído, de arrepiéntete y haz lo primero. Y empieza con la iglesia. Después bien sigue con la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna tiene una característica diferente. Si nosotros nos basamos a los teólogos, antiguos teólogos, que decían que eran 7 diferentes eras, pongámosle que seríamos la época número 2. Cuando hablamos de esta época, estamos hablando de que en esta la iglesia entra en otro tiempo. El segundo y el tercer siglo de la iglesia que fue perseguida por los emperadores de Roma, aquellos emperadores paganos que intentaron destruir a toda costa el cristianismo. Por eso dice, también le dice, escribe al ángel de la Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Note bien, quiero que si nos vamos despacio entendiendo, vamos a notar que en el primero le dice al ángel, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que andaba en medio de las 7 candeleros, dice esto. Y a esta le dice, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Note bien, estamos hablando de la misma persona, con diferentes características. Ahora bien, a esta le dice, yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico, le dice, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. Dice, no temas en nada lo que van a padecer. Dice, he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados. Óigame bien, en ese tiempo la prueba fue totalmente devastadora. Óigame bien, empezó la iglesia a sufrir una tribulación. Pero cuando hablamos de la iglesia de Esmirna, también tiene una característica totalmente a la primera, porque la primera perdió el primer amor. La segunda ya estaba, hacía obras y empezó a sufrir más y más las tribulaciones. Después viene la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo desde el año
300 después de Cristo, desde el emperador Constantino, la palabra de Dios dice que la iglesia fue exaltada a un poder real. Ahí la iglesia se empezó a empoderar según ellos y con una autoridad real por medio de la unión con el Estado. Y aquella cosa que yo jamás voy a comprar esa idea de que porque el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, y que no dice que se convirtió. Tengo entendido que según lo que yo he estudiado, que Constantino no dice que él se arrepintió, se arrodilló y recibió a Jesús en su corazón y decir, te cambio, Señor, ahora te acepto como mi único y suficiente Salvador. No, Constantino lo que dijo, si no puedes en contra del enemigo, únete a él. Entonces, para mí no es un cambio que se pueda decir que eso va a llevar y va a marcar bien una época de un cristianismo diferente, sino que yo diría que esa es la época donde el cristianismo entró en una religiosidad, porque el cristiano siempre anduvo en catacumbas, el cristiano siempre siguió huyendo de aquellos que decían que eran cristianos. Después hubo un tiempo que ya no solo se llamaban cristianos, sino que les decían cristeros. Óigame bien, o sea, hay palabras ya han venido caminando durante el tiempo. Pero vamos a leer un poquito de la característica rápidamente de Pérgamo. Aquí le dice, escribe el ángel de la iglesia a Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto. Ahí era el que tenía la espada. Ya estaba hablando con un poquito más enseñando un poquito la milicia dentro de él. Entonces le dice, yo conozco tus obras. Note bien que él conoce las obras de todas las iglesias. Donde moras, dice, donde estás, el trono de Satanás, pero retienes mi nombre, dice, y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo, porque ahí está hablando nuevamente que cuando fue sacado del poder, hubo una gran revolución, un montón de muertes, muchos cristianos perdieron la vida, ¿verdad? Así que a esa iglesia, pero aquí le dice a ella, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Baal, y los que dice enseñaban a Baal a poner tropiezo ante los hijos de Israel. O sea que habían doctrinas que no eran doctrinas sanas, sino que se había mezclado la iglesia con otras creencias adentro de ellos, y esas cosas posiblemente estén surgiendo hoy en día en nuestras iglesias locales. Tenemos que tener un gran cuidado de no caer en ese tipo de... Ahora bien, por eso él le sugiere y le dice que también se arrepientan. Pues si no, vendré dice pronto y pelearé contra ellos y con la espada en mi boca, porque en otras palabras, a pura palabra, la palabra de Dios es una espada de 2 filos, y nosotros tenemos ese poder y esa potencialidad de poder transmitirla. Note bien también, después viene la iglesia de Tiatira, por ahí más rapidito, desde el año 538 después de Cristo, en el 1520 después de Cristo, la iglesia corrupta, le decían, la iglesia política de la Edad Media, y ahí hubieron tantos cambios en las iglesias. Después entra la iglesia de Sardis desde el año 1520 después de Cristo, creo que fue a los mediados de los años 1700 después de Cristo. O sea que aquí la iglesia entra, la iglesia de la Reforma, donde aquel gran Martín Lutero, ¿verdad? Agarró las tesis, ¿verdad?, de lo que no estaba de acuerdo, ¿verdad? Y encontró una revelación, se reveló, ¿verdad?, de la iglesia que después llegó a ser Iglesia Católica Romana, que era la iglesia mundial. De hecho, ese paso católico quiere decir mundial, ¿verdad? La iglesia mundial. Entonces yo le voy a decir a usted que cada una de estas iglesias, ya sea la de Tiatira y la de Sardis, le escribe lo mismo. Le dice, escribe al ángel de la iglesia, le escribe, no hay nada de diferencia. Es la misma persona, el mismo ángel, teniendo ese tipo de
de preocupación por la iglesia en la tierra. Él le dice, yo conozco tus obras. Y mire lo bonito que tenía la de Tiatira, era que tenía amor, ¿verdad? Hay iglesias que tienen amor, pero no tienen una buena doctrina. Dan comida, regalan hasta rentas, hacen tantas cosas, pero no tienen una doctrina buena. Tenían fe, servían, tenía paciencia. Y que tus obras, dice, postreras son más que las primeras, pero dice, tengo unas pocas cosas contra ti, no te bien. Y aquí le decía todo lo que estaba, que no toleraba, ¿verdad? Pero siempre sugiere aquí que le dice que se arrepienta. Pero vosotros, dice a los demás que están en Tiatira, estamos hablando de la iglesia, dice, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman la profundidad de Satanás, yo os digo, no impondré otra carga, dice la palabra de Dios. Pero los que tenéis, dice, retenedlo hasta que yo venga. Por eso bien, vengo aquí, yo vengo pronto. Retén tu corona para que ninguno te la pueda quitar. El que guardare mis obras, dice, hasta el fin, yo le daré esa autoridad sobre las naciones. Y el mensaje de Sardis le dice lo mismo. ¿Quién lo dice? Lo dice el que tiene los 7 espíritus de Dios y el que tiene las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras, que tienes el nombre de que vives y estás muerto. Note bien, y sé vigilante. Dice, afirma en otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Aquí, esta iglesia que ya empezaba, como dice, a patalear la iglesia, era un tiempo duro para la iglesia. Así es que, pero aquí siempre dice, pero tengo unas cosas personales, dice a Sardis. Y aquí le dice lo que tiene, pero la sugerencia es que el que venciere será vestido de vestiduras blancas, dice, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré, dice, su nombre delante de mi Padre, delante de sus ángeles. Aquí podemos notar también que ese mismo personaje que está hablando, que se ha presentado, ¿verdad?, que le dice a Juan, escribe. ¿Quién te dice esto? Yo soy el bueno, yo soy el principio, el justo y el verdadero. Yo soy el que tiene las 7 estrellas y los 7 candelabros. Yo soy yo soy el otro. Aquí le dice quién. Aquí está hablando de mi Padre. Yo te representaré bien con mi Padre. ¿Por qué? Porque le dice, porque Dios, en el nombre de la ciudad de mi Dios, esa nueva Jerusalén, a la cual, dice, desciende del cielo, y de mi Dios y de mi nombre nuevo. Así que cuando hablamos de la iglesia de Filadelfia, hablamos desde el mediados de los años 1800 después de Cristo hasta la actualidad. Esta iglesia tibia, ahí fue en esos años, cuando funcionó, porque la iglesia es la apostasía de los últimos tiempos, y creo que eso es lo que estamos viviendo, la iglesia de la apostasía. La apostasía es donde hay doctrinas que no son agradables al Señor. Se espera, que dicen que están tratando de hacer hasta una nueva Biblia que va a venir, y espérala, porque van a haber sorpresas bien grandes, tal vez no en este año, pero en años venideros, porque van a haber cambios radicales grandemente. Nos damos cuenta, y quiero llegar a la iglesia que verdaderamente me tocaba es hacer un buen hincapié a esta iglesia, que es la iglesia que nosotros estamos hoy en día. Cuando hablamos de la iglesia que estamos hoy en día, estamos hablando de una iglesia que se llama la iglesia Laodicea. La iglesia Laodicea, déjame pasar la página aquí, ya la encontramos en el 14 en adelante. Aquí está el mensaje a Laodicea, y dice de esta manera: escribe al ángel de la iglesia Laodicea, he aquí el amén. Óigame bien, el amén, el testigo fiel, el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras. Oiga, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero en cuanto eres tibio, no frío ni caliente, te vomitaré.
de mi boca. Voy a detenerme un ratito. Mira, la iglesia de la Odisea fue llamada la iglesia tibia. ¿Y cómo llamar la iglesia tibia? Porque estamos hablando de la última iglesia. Desafortunadamente tú y yo estamos viviendo en esa iglesia tibia. Por eso es el despertar que como Iglesia de Dios de Stockton tenemos que levantarnos y resplandecer en una nueva era, en nueva generación, porque hay personas que van a ser confundidas y en esa tibieza de la iglesia se van a ir quedando marginados a tal manera, van a ser confundidos por estas nuevas olas prácticamente, digamos, de paganismo que va a ser mezclado con cuestiones buenas. O sea, tenemos que ver, esto va a entrar la iglesia en una tibieza bien grande. Y dígase que en este momento hay iglesias que se pueden empezar a levantar o iglesias que se pueden empezar a morir, cristianos que se pueden empezar a levantar o cristianos que se puedan morir. Pero en el caso de la iglesia tibia, que es la iglesia que estamos viviendo ahora, y el Señor le dijo de esta manera, y aquí quiero que usted me preste bastante atención porque este mensaje viene para nosotros en estos últimos días. Le dijo el Señor que por ser tibios, óigame bien, Él nos va a vomitar. El que es tibio dice, te vomitaré de mi boca. Por eso nos permite reconocer esa tibieza espiritual. Es algo que a nuestro Dios no le agrada bajo ninguna circunstancia. Es algo que nuestro Dios rechaza de nuestras vidas. Pero tenemos que reconocer algo, que esa tibieza espiritual que había en la iglesia de la Odisea, o que hay en la iglesia de la Odisea, aunque hubo en la iglesia de la ciudad que fue la Odisea, que fue comparado con la iglesia que estamos viviendo actualmente, también esa se manifiesta en la vida de muchos cristianos hoy en la actualidad. Como le vuelvo a repetir, ¿cuáles son las características de la tibieza de la iglesia espiritual? Esta iglesia que yo le estoy diciendo de que puede estar envuelta en nuestro diario vivir. Primeramente es el desaliento. Mucha gente se desalienta o se desanima. Ya no tienen ánimo para congregarse en la iglesia. Va a ver que cuando se abra la iglesia muchas personas van a estar con el deseo ardiente de, aunque sea entrar en un plan protocolario según lo que la iglesia se le imponga, de guardar su distancia, lavarse bien las manos, hacer todas las cosas bien hechas, pero ya no van a querer servir como era antes en los ministerios de la iglesia. Yo creo que hasta ni para leer la Biblia hoy en día mucha gente ha perdido eso, ni para tener su tiempo devocional con el Señor. O se dedican solamente a tal vez a criticar, a murmurar de todo lo que hace o no hace la iglesia. Pero déjenme decirte que en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4 al 5, dice que después partieron al monte, estaba hablando del pueblo de Israel, al monte de Or, camino al Mar Rojo, óigame bien, para rodear la tierra del Edom. Y dice que ahí se desanimó el pueblo. Por el camino se desanimó y habló el pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. ¿Por qué nos hiciste salir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay ni agua y nuestra alma, decían ellos, tiene fastidio de este pan liviano. Note bien. La iglesia se vuelve como ¿por qué lo está haciendo? Que si está abierta la iglesia, ¿por qué la abren por esto y esto? ¿Por qué no la abren? Pero ellos no buscan en su propia albedrío, buscan del Señor. Así que es una iglesia que realmente tenemos que tener cuidado hacia esa tibieza espiritual. ¿Cómo le puedo decir? Decaimiento espiritual, ese desánimo espiritual. El otro es el conformismo espiritual, que nosotros nos conformamos espiritualmente, porque aquel conformista espiritual es aquel cristiano que vive de sus victorias pasadas. Yo hice esto, yo hice lo otro, de lo que algún día tal vez tú hiciste para el reino de Dios, y se han dormido en este momento en sus laureles y se han acomodado recordando lo que hicimos y ya no hacen nada nuevo para el Señor, ya nada. Entonces tenemos que tener cuidado, porque Jeremías 2:13 lo dice claramente, porque dos males, dice la palabra de Dios, ha hecho mi pueblo, dice Jeremías, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron pozos para sí, cisternas rotas que en otras palabras no encontraron agua y llegaron a la cisterna.
Así que bien, otros son el activismo religioso de una verdadera relación con Dios. O sea, son cristianos que en su vida están enfocados en su trabajar, en servir a la viña del Señor, pero han descuidado su relación personal con el Señor en la vida. Sabe que ellos hacen todo, tal vez usted pueda tener en su iglesia el tipo de ujieres que son servidores en todo, bien todo, hasta diezman, hacen todo, pero en su casa nunca jamás vuelven a leer la Biblia, a no ser el capítulo o el versículo que el pastor le leyó el día domingo. No buscan del Señor, no se meten con el Señor, no son personas llenas que le van a dar fuerza al grupo. Tenemos que tener cuidado con los activistas religiosos. Isaías 29:13 dice, pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Qué terrible, ¿verdad? Y todas esas cosas las podemos ver hoy en día en la iglesia. Pero yo quiero pedirte a ti que huyas de todo aquello que implica mal esfuerzo. Tenemos que esforzarnos bien en la iglesia. Tiene que haber un sacrificio, un compromiso en la obra de Dios. Tenemos que comprometernos cada día más. Por eso nuestra vida cristiana tiene que levantarse, resplandecer en este mundo, porque no vivir una vida superficial, una vida acomodada. En el libro de Proverbios capítulo 24, 21, 30 y 31 dice de esa manera, dice, pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y he aquí, dice, que por toda ella había crecido los espinos, ortigas, había ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Tenemos que tener cuidado. Otra vez, ¿cómo llegamos a tener esa tibieza espiritual en nuestra vida? Es bien fácil. Apocalipsis 3:14 dice, escribe el ángel de la iglesia de la Odisea, he aquí, el amén, el testigo fiel y verdadero, conozco tus obras, que ni eres frío ni eres caliente. Ojalá, dice el Señor, fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabéis que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, amado hermano, amada iglesia, hay un detalle muy importante para reflexionar en esta mañana. El nombre de la ciudad, la Odisea, para mí y para ti debe de significar esa ley del pueblo. Y es importante, pues, esa es la razón por la que muchos cristianos hoy en día vivimos un cristianismo tibio, sin compromiso y sin entrega. Un cristianismo tibio es aquel que vive bajo sus propias leyes y no bajo el estilo del cristianismo que debe de vivir. Hay personas autosuficientes en su congregación. Hay personas autosuficientes en su casa, en su manera de vivir. Orgullosas espiritualmente. Apocalipsis 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. En otras palabras, los habitantes de la iglesia Odisea eran orgullosos, eran autosuficientes, y esto también se manifestaba en la iglesia. Ellos decían, yo soy rico y de ninguna cosa tengo necesidad, pero el Señor les dijo, todo es lo contrario, porque esa actitud de soberbia era para ellos. Yo los miraba como pobres, ciegos y desnudos. Tenemos que cuidar, iglesia, que Dios no nos mire de esa manera. Ahora yo me pongo a pensar, y como un punto número 3, ¿cómo podemos llegar a salir de esa tibieza espiritual en nuestra vida? Yo no sé, díganme bien, ¿cómo usted puede hacer para salir de esa tibieza espiritual? Vamos a leer primero lo que la palabra de Dios dice. Yo reprendo y castigo todos los que amo. Sé pues celoso, arrepiéntete.
He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Le vuelvo a repetir, ¿cómo podemos salir de esa tibieza espiritual en nuestra vida? Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 3, 19, 20. Yo reprendo y castigo todo aquel que amo. Ese es Dios. Ahora viene la recomendación. Sé pues, iglesia de Dios de Stockton, sé pues el mundo que me mira, sé celoso, pero arrepiéntete. Si has cometido un error, pues óyeme, somos seres humanos, ¿verdad? Cometí un error. Alguno dice, la regué, pero arrepiéntete. Algo lindo que hizo en la parábola del hijo pródigo es que él, cuando él supo y que se había gastado toda la herencia que el padre le había dado y vio la miseria donde estaba aquel hombre, él dijo, él se arrepintió de corazón y él primeramente vio que en la casa de papá no faltaba nada. Yo quiero decirte a ti, amado hermano, amada iglesia que me escuchas, en la casa de papá nunca falta nada. Decía un conocido que yo tengo hace mucho tiempo, me decía a mí, yo no tengo necesidad, yo tengo un buen carro, tengo un Mercedes-Benz, caminaba esto, yo voy a la iglesia, hago esto, pero yo no diezmo, yo no doy, porque Dios me bendice de todas maneras, diezme o no diezme, yo no sé, yo no creo en esto. Esa es una persona que se creía tanto y decía amar a Dios en cierto aspecto, pero era demasiado altanero y orgulloso. Esas son las cosas que a Dios no le gusta, pero si nosotros en nuestro mundo hay alguien, reconócelo. Pero dice la palabra de Dios que debemos de arrepentirnos, porque aquí dice aquí el 20, he aquí yo estoy a la puerta y Cristo viene en cualquier momento y eso no hay cuento, iglesia. Y llamo, dice, si alguno oye mi voz, si alguno oye la voz en este día, abra la puerta y dice él, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Otra de las cuestiones para ir saliendo, hay que reconocer que Dios está tocando la puerta de nuestro corazón y lo está haciendo a través tal vez de esta predicación para más de alguna persona en esta mañana. El Señor está tocando la puerta de nuestra vida para volver a tener una relación de amistad íntima con Él. Él quiere tener una amistad íntima contigo. Dice la Biblia aquí, yo estoy a la puerta, Él viene pronto, Maranata, por si alguno oye mi voz, abra la puerta y entraré a Él y cenaré con Él. Hay un detalle para ir saliendo, muy importante, que tenemos que comprender que en el mensaje de las 7 iglesias, amada iglesia, la iglesia de Filadelfia, se llama la iglesia de las puertas abiertas. Note bien, en Apocalipsis 3:8 dice, yo conozco las obras y he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Pero la iglesia tibia de la Odisea era la iglesia de las puertas cerradas. Para el Señor, por eso el Señor estaba tocando la puerta. Lo que había dejado fuera, lo que había estado ignorando, no tenían tiempo para Él. Ahora bien, si queremos salir de esa tibieza espiritual en nuestra vida, tenemos que abrir las puertas de nuestra vida al Señor, amada iglesia. Que volvamos a nuestra comunión con Él, en esa amistad que teníamos con Él. Tenemos que reconocer, iglesia, que Él nos está llamando, que Él nos está buscando. Así que debemos de aceptar hoy, te pido ese llamado para la iglesia de Dios, ese llamado para los hijos de Dios, ese llamado para aquella persona que me esté escuchando, tal vez que has pasado de paso, como dice el dicho, para nuestra vida. Aquí que tenemos que quitarnos de nuestro corazón esa soberbia, seamos humildes, amada iglesia, reconozcamos que somos necesitados de Dios cada día. Desarrollemos nuestra relación con esa amistad con Él. Yo quiero pedirte a ti en esta mañana que inclines tu rostro y vamos a hacer esta oración. Vamos a decirle, Padre amado, Señor, yo reconozco que quiero ser como la iglesia de Filadelfia, no como la iglesia de la Odisea. Padre, en el nombre de Jesús, yo me arrepiento. Yo reconozco que estoy viviendo en algún tipo de tibieza. Padre, yo quiero reconocer, tu palabra dice que si yo soy tibio me vas a vomitar. Señor, tu palabra dice que por cuanto ni eres
ni caliente, ni eres helado, eres tibio, por lo cual tú me vas a vomitar. Por lo consiguiente, Señor, yo quiero encender ese motor de espiritualidad, Señor. Buscarte más, Señor, en los ayunos, en la oración. Padre amado, seguir, Señor, a tu servicio, Padre, haciendo tu voluntad, Padre amado. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, Señor Santo, en el nombre de Jesús, te pido por todo aquel que haya hecho esta oración, Señor, que lo levantes, porque de ahora en adelante, Señor, tu iglesia va a resplandecer de una manera sobrenatural en esta tierra. Aunque sabemos que esta es una esperanza en el mundo entero, la iglesia está para iluminar el mundo. Somos la sal de la tierra para sazonar esta tierra y somos la luz del mundo. Padre amado, bendice la iglesia de Dios de Stockton. Señor, multiplique esas ganas, que no haga ningún tipo de perezoso espiritual en nuestra congregación. Bendícelos, Padre, para que podamos hacer grandes cosas en este año. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre amado. Amén. Amén y amén. Shalom.